yo soy Gaby y bienvenidos a La Comarca. Halloween ya está cerca y es por esto que me gustaría hablarles en la primera cápsula sobre una novela que, a pesar de ser publicada en los últimos años del siglo XIX, sigue siendo tan relevante que se siguen haciendo adaptaciones de todo tipo, desde películas, series, caricaturas, de todo. Estoy hablándoles de Drácula, una novela tan emblemática de la cultura gótica y de la literatura del horror. Vamos a ver. Drácula es una novela escrita por el irlandés Bram Stoker. Por medio de cartas, diarios y el periódico, cuenta la historia de Jonathan Harker, un abogado que es contratado por el conde Drácula, por lo que debe viajar hasta Rumania, donde será retenido por el misterioso hombre, mismo que decide ir a Londres, en donde atormentará y llevará a la muerte a Lucy, amiga de la prometida de Harker, Mina. La situación de Lucy hará que el Dr. Van Helsing comience la caza del conde Drácula. Sin embargo, el vampiro tiene otra presa en la mira, Mina. ¿Creen que cumple su cometido? El tiempo de Bram Stoker fue una época de cambios, pues en el siglo XIX la visión del mundo cambió con la revolución industrial y las ideas evolucionistas de Darwin, en las que se cuestionaba que el mundo fuese creado por un Dios todopoderoso. Fue en este siglo, algunos años antes de la publicación de Drácula, cuando el mundo estaba conmocionado debido a una serie de asesinatos de mujeres que eran encontradas degolladas y algunas veces mutiladas por las calles de Londres. Este asesinato se le atribuyó a Jack el Destripador, asesino serial que nunca fue capturado y que se cree sirvió de inspiración para Stoker. Stoker en su infancia fue un niño enfermizo que se vio atraído a las historias de terror gracias a su madre, pues ella solía contarle las historias de fantasmas mientras él estaba en cama. Al crecer su salud mejoró y comenzó a trabajar como crítico literario y teatral. Después de su boda se mudó a Londres, donde se dedicó a administrar un periódico sobre teatro y a disfrutar de los placeres nocturnos, actividades que lo llevarían a otra enfermedad que ocasionaría su muerte. Cuando piensan en vampiros, ¿cómo se los imaginan? Porque mi primer pensamiento es el de alguien aparentemente joven y que brilla con el sol. Pero esta es una imagen muy diferente a la que se tenía en aquella época. Antes, colectivamente se veía a los vampiros como criaturas nocturnas con miedo al ajo y con mal aliento por su consumo de sangre. Stoker, después de hacer una gran investigación sobre cómo es que se veían los vampiros, decidió hacer una mezcla de cualidades para crear al suyo, creando así a un ícono del horror. Sabemos que Drácula está lejos de ser el primer vampiro, sin embargo es el vampiro. Es un personaje tan bien creado que ha sido adaptado al teatro, al cine y la televisión. Han pasado 123 años desde la publicación de la novela y sigue siendo un personaje con gran peso en la cultura popular. Estoy muy segura de que al menos han visto una de las adaptaciones de la novela. Aún así, les recomiendo leerla, pues deja una sensación escalofriante y de intriga que puede llegar a ser agradable. Espero le den la oportunidad y regresen en la cápsula de la siguiente semana, que tratará sobre algunos temas que nos remontarán a nuestra infancia. ¿Tienen idea de qué puede llegar a ser? Lo descubriremos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!